más. Muchas bendiciones de parte de Dios para su vida. Es una bendición poder estar aquí en esta tarde, casi noche, y así compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Como dije en esta mañana, cuando algunos hermanos fueron a Chile, a Cuba, de aquí de Chile, dijeron: pastor, queremos que usted vaya a Chile. Y yo dije: con la gloria se van a olvidar las memorias. Motivaron a su iglesia y nos trajeron a Chile, así que no se olvidó. Gracias, pastor. Y si en esta noche hay alguna palabra que quizás no sea muy correcta, y si van a tirarme una piedrecita, díganse al pastor por traerme a Chile. Esta tarde, cuando almorzábamos, fuimos conmovidos por esa canción, Si vas a Chile. Ahí hemos visto el amor de cada hermano chileno. Hemos sido forasteros en tierra extranjera, pero nos hemos sentido amados, queridos, respetados, protegidos, cuidados por nuestros hermanos aquí en Chile. Muchas gracias por hacernos tan felices entre ustedes. Todo eso se lo debemos a Cristo, que nos une sin importar, hermanos, nuestras culturas y nuestras quizás diferencias. Todo se lo debemos al Señor. Muchas gracias. Esta mañana estábamos hablando acerca de qué. A ver, los que estaban conmigo. ¿De qué hablamos esta mañana? Del alfarero y el barro. De la vasija hecha por manos del alfarero. Y todos nosotros somos un vaso. Pero hay vasos de honra y hay vasos que no honran, porque no son de mucha honra. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos vasos de honra hay en esta noche? ¿Cuántos vasos? A ver, levanta la mano los vasos de honra. Bueno, ¿cuántos platos sucios hay? Me dice el pastor. Amados hermanos, fuimos hechos para la gloria de Dios. No creemos en la evolución. Fuimos creados por Dios. Y como vasos de honra, tenemos que llenarnos ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y en esta noche yo quiero estar hablando acerca del Espíritu de Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia, donde fue la lectura devocional. Ezequiel capítulo 47, que nos habla de las aguas salutíferas. Ezequiel capítulo número 47. Y allí vamos a estar reflexionando a la luz de la palabra. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió también otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río.
y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río y en la ribera, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Palabra de Dios. Le invito a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Tu palabra, Señor, es manantial de vida. Tu palabra es consejo. Tu palabra, Señor, nos enseña. Tu palabra, oh Padre, nos guía. Tu palabra es el consejo oportuno a nuestra necesidad. Queremos en esta noche, Señor, entenderla, pero queremos entenderla a la luz de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta noche no pretendo hablar de doctrina, eso le corresponde al pastor. Pero quiero hablar de la persona del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Cuán necesario es como cristiano dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas, dejar que el Espíritu de Dios ministre en nosotros. Somos vasos, somos vasijas, somos templo del Espíritu de Dios, y tenemos que dejar que el Espíritu ministre en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En estos pasajes bíblicos que en esta noche nos citan, amados hermanos, nos habla de un símbolo del Espíritu que es el agua. Recordemos en Juan capítulo 4, versículo 10, en el diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él y él te daría ¿qué? Agua viva. Amados hermanos, también en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, dice la palabra de Dios que en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Jesús se estaba refiriendo al Espíritu de Dios. Jesús estaba hablando de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, amado hermano, es necesario. Es necesario que se mueva en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Es necesario que se mueva en cada cristiano. Porque si somos llenos del Espíritu, entonces brotará en nosotros y a través de nosotros el fruto del Espíritu. Todos sabemos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 26. Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas por un momento. Capítulo 5, versículo 22. Versículo 22. A partir del versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Amor. Primeramente puntualiza. Y por amor estamos unidos. Y por amor, amados hermanos, visitamos a los enfermos. Por amor ayudamos al necesitado. Por amor extendemos la mano al caído. El amor es fruto del Espíritu. Es por eso que es necesario que nuestras vidas estén llenas del Espíritu Santo para poder amar y amar con sinceridad. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero para poder amar con sinceridad, nuestras vidas tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Porque si no, no es un amor sincero. Sigue diciendo la palabra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos estos frutos podemos manifestarlos si en nosotros se está moviendo, si en nosotros está latente y presente la persona del Espíritu Santo. Nosotros no creemos, como dicen los testigos de Jehová, que la persona del Espíritu es una fuerza activa. Que el Espíritu es una fuerza activa. El Espíritu de Dios es una persona que habla y guía. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para ser siervos que podamos ministrar y guiar a una congregación,
al Señor, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Amén, pastor. Amén, pastor. Gloria al Señor. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas y guíe nuestros pasos, así como lo hizo con los apóstoles en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 13, amados hermanos, a partir del versículo 1 al versículo 3 dice la Biblia que estaban reunidos los apóstoles y entre ellos habían profetas, y el Espíritu de Dios habló y dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo es encomendado. Y después de imponerle las manos, lo enviaron. Pero ¿quién habló? El Espíritu Santo. ¿Quién guió? El Espíritu Santo. Amados hermanos, en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 1, la palabra del Señor nos habla que Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Pero quien le guió fue el Espíritu Santo. Quien ministró en Jesús fue el Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos habla en Hechos capítulo 2, versículo 4 al 8, que la iglesia estaba reunida, o los apóstoles estaban reunidos, y descendió el Espíritu de Dios, y a partir de ese momento todos los que estaban reunidos allí fueron llenos de la persona, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, y todos los que estaban de otras regiones escucharon por primera vez la predicación del Evangelio. Personas de muchas regiones, de muchos países, y a todos se le predicó la palabra. Pero la iglesia fue llena primero del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Para poder predicarle a las personas, para poder hablarle al pecador, para poder hablarle a aquel que no tiene al Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu, porque una persona no puede dar de lo que no tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para poder dar tenemos que tener. Recordemos cuando la mujer aquella que tenía flujo de sangre dijo: si tan solo tocare su manto, ¿sabe qué? Sana. Y la Biblia dice que tocó el borde del manto de Jesús. Y de Jesús salió ¿qué? Virtud sanadora. Pero Jesús tenía para dar. En esta noche yo te reto, amado hermano, que llenes tu vida del Espíritu Santo para que puedas darle a otros del Señor. Yo recuerdo que hace aproximadamente 20 años en mi iglesia no se hablaba del Espíritu Santo. En mi iglesia se daban muchos temas y no hablábamos del Espíritu. Hasta que en un momento el Señor comenzó a tratar con la iglesia y con nuestro pastor. Y comenzó el Señor a tratar con la iglesia. Y comenzamos a conocer. Y no estoy hablando de un mover espiritual como está hoy surgiendo muchas cosas por ahí banales. Muchos cristianos que viven del emocionalismo. No, estoy hablando de algo bíblico que dice la palabra. Pero para llenarnos del Espíritu tenemos que tener una buena comunión con Dios, vida de oración, una vida en integridad, una vida de comunión con el Señor. Es por eso que los apóstoles hicieron grandes cosas, porque su vida estaba llena del Señor, estaba saturada del Espíritu de Dios, porque eran vasijas que se habían puesto en las manos de Dios para que Dios se glorificara en ellos y a través de ellos. ¿Cuándo Pedro cambió? Cambió cuando tuvo que llorar amargamente, porque caminó con Cristo. Pero la Biblia dice que cuando tomaron a Cristo prisionero, Él sacó un cuchillo y cortó una oreja. Entonces no estaba lleno del Señor, todavía no había cambiado. Después de negar a Cristo, que Cristo lo miró con compasión, con amor, dice la palabra que lloró amargamente. A partir de ese momento la vida de Pedro cambió. Y la palabra del Señor nos dice que la vida de Pedro fue una vida digna de imitar. ¿Por qué? Porque aún dice la palabra que sacaban a los enfermos para que aún su sombra pasara sobre ellos y fueran ¿qué? Sanados. Yo quiero hacer una pregunta. ¿El Dios de Pedro y de los apóstoles será diferente a nuestro Dios? De ninguna manera. El Dios de aquellos apóstoles es nuestro Dios. Él no cambia.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él es eterno. Él es el alfa y el omega, principio y fin, león de la tribu de Judá. Él es nuestro Señor. Amados hermanos, Dios quiere también que usted y yo sé que aquí en Chile lo hacen y en Cuba es necesario predicar de este tema, pero en esta noche yo también quiero recordarte y refrescarte esto. Dios quiere que tú te levantes y que hagas grandes cosas para Él. Dijo un gran predicador: emprende grandes cosas para Dios y recibirás grandes cosas de parte de Dios. Tenemos que emprender grandes cosas para Dios. Tenemos que dejar que el Señor se glorifique en nosotros. Tenemos que dejar que Dios nos use. Tenemos que dejar que Dios rompa cadenas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trate con nuestras vidas, con nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón, si nuestro corazón está lleno de Dios, de eso hablará nuestra boca. ¿Usted dice amén, hermano? Amén. ¿Por qué es necesario llenarnos del Señor? Hechos capítulo 4, versículo 31 nos habla que la iglesia primitiva estaba siendo acosada y amenazada, perseguida, y los discípulos pedían valor y fe. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento comenzaron a hacer una obra poderosa y hablaban con denuedo, sin temor, con valor, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire, yo recuerdo cuando nosotros aceptamos el pastorado en la iglesia de Majagua que pastoreamos hoy, había muchas dificultades en la iglesia. Habían situaciones muy difíciles. Y yo le decía a mi esposa: llegamos a este lugar con temor y temblor. No sabemos lo que Dios va a hacer. Él nos trajo y Él sabe lo que va a hacer. Nosotros somos responsabilidad del Señor. Y recuerdo que una noche, cuando los problemas comenzaron a agudizarse en la iglesia, un pastor joven, inexperto, casi inexperto, porque yo no puedo decir que tengo la experiencia que tiene el pastor. Y el pastor tiene muchos años en el pastorado. Ha pasado por diversas situaciones, grandes problemas, y Dios le ha guiado. Pero me sostuve de la mano de Dios. Y en el baño de mi casa me postré de rodillas y lloré. Y le dije: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo tengo miedo de enfrentar el pastorado en esta iglesia. Seré el número 12. El número 12 en la lista de pastores. Los últimos pastores duraron 2 años nada más. Yo no quiero irme tan pronto. Y el día que me saques de aquí quiero irme en victoria, Señor. Amados hermanos, y el Señor habló mi vida y trató conmigo de una manera muy especial. Pero cada paso que daba le decía: Señor, yo necesito que tú me guíes, porque yo no puedo guiar a esta congregación solo. Si tú vas conmigo y vas delante de mí, yo voy a avanzar. Pasaron 6 meses y Dios comenzó a abrir el mar rojo. Las personas comenzaron a buscar al Señor. Salimos a la calle a predicar. El liderazgo de la iglesia, el cuerpo de ancianos, nos postrábamos en oración y le pedíamos dirección al Espíritu de Dios. Y el Señor comenzó a tratar con la iglesia, y Dios comenzó a glorificarse en la iglesia, y Dios comenzó a sanar a la iglesia, y Dios comenzó a ministrar en cada corazón, los corazones que estaban llenos de amargura porque la iglesia se había dividido por 3 ocasiones. El Señor comenzó a sanarlo. En escuelas dominicales comenzamos a predicar acerca del amor, de la misericordia y del perdón, y los hermanos se abrazaban. Dios comenzó a glorificarse y la iglesia comenzó a cambiar. El Espíritu de Dios comenzó a moverse y los cristianos comenzaron a predicar el Evangelio y la iglesia se preparó para el crecimiento. Predicábamos y las personas se convertían. Los ancianos de la iglesia me dicen: pastor, no necesitamos invitar a nadie de campaña. Si cada domingo estamos de campaña, porque cada domingo el Señor nos regala 4 y 5 almas. Antiguamente hacíamos cruzadas evangelísticas y evangelizábamos todo el pueblo de Majagua y no se convertía nadie, me decían. Ahora solamente visitamos a un vecino, le hablamos de Cristo y hace años que le estamos hablando y dicen: sí, ora por mí, yo voy contigo a la iglesia. Pero ¿quién hace la obra, hermanos? El Señor. El Espíritu en el corazón de los hombres. Y es por eso que la iglesia tiene que cada día depender de la gracia de Dios. Y es por eso que la iglesia tiene que decirle: Espíritu de Dios,
guía mis pasos, ministra en mi vida, lléname, Señor, porque yo quiero ser una vasija que esté llena de ti para poderle dar a otros. Ezequiel capítulo 47 nos habla de este espíritu. Vamos a leer a partir del versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El río exterior y profundo es muy rico en bendición para la tierra. Su origen, su nacimiento del trono de Dios, sus corrientes, amados hermanos, en Zacarías capítulo 14, versículo 8, nos habla acerca de estas corrientes. Zacarías capítulo 14, versículo 8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esto significa que de Jerusalén sale la bendición a las naciones. Eso significa que a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el mundo es bendecido. Esto significa que el Espíritu de Dios desciende cuando Cristo asciende al Padre, y el Espíritu de Dios desciende del Padre. Esto significa que fuera de Cristo no hay bendición, que la bendición se obtiene cuando recibimos a Cristo en el corazón. Es ahí cuando el Espíritu de Dios comienza a morar en nosotros. Amados hermanos, las corrientes del Espíritu Santo, aguas que descienden del altar, pero también de la cruz, desde el lugar de todas las bendiciones, y corre hacia un mundo sediento. El Espíritu Santo fue dado únicamente después de la muerte de Jesucristo en el Gólgota. Pero también ese río que nos habla Ezequiel era un río fuerte, no eran aguas estancadas. El Salmo 42 nos habla del siervo que brama por corrientes. El Salmo 42 dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas. No dice la palabra que el siervo necesita agua estancada. El siervo, amado hermano, anhelaba aguas cristalinas y corrientes, aguas puras, aguas limpias. Esto significa que usted y yo como cristianos también tenemos que anhelar estas aguas, este espíritu que es fuerte, que es grande, que cambia, que transforma, que liberta. Y solamente lo podemos recibir cuando aceptamos a Jesús y dependemos plenamente de nuestro Señor. También nos habla que ese río es un río fuerte que transforma. El versículo 8 del capítulo 47 de Ezequiel dice que el río trae salud. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Una iglesia que no se deja guiar por el Espíritu es una iglesia enferma. ¿Usted lo cree, hermano? Sí. Es una iglesia enferma. Es por eso que nosotros como cristianos dependemos plenamente de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros como cristianos dependemos plenamente del Espíritu Santo. Hay cristianos que están enfermos y es porque contritan al Espíritu Santo. Hay cristianos que están enfermos, raquíticos, miserables espirituales, y es porque no dejan que el Espíritu de Dios se mueva en ellos. Es necesario que cada uno de nosotros, cada día, dejemos que el Espíritu Santo sane nuestras vidas, sane nuestros corazones. Pero también el Espíritu de Dios trae vida, revive a los muertos. Recordemos también acerca, el profeta Jeremías nos habla acerca del valle de huesos secos. Y dice la palabra que el valle de huesos secos recobró vida por medio de ¿quién? Del Espíritu. Ezequiel
Ezequiel, vamos a ver, Ezequiel capítulo 18, por un momento. Capítulo 37, disculpe. Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo al profeta Ezequiel: profetiza, hijo de hombre. Profetiza. El profeta profetizó y el Espíritu sopló, sopla Espíritu, sobre los cuatro vientos. El Espíritu profetizó y el Espíritu se movió y vino sobre los huesos secos y recobraron ¿qué? Vida. Amados hermanos, no hay vida si el Espíritu no ministra. Y el versículo 9 de Ezequiel capítulo 47 dice que las aguas recobraban vida. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá. Si queremos ser cristianos exitosos y cristianos que den frutos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y nos llene. Pero también el Espíritu fertiliza a los muertos. El versículo número 12 nos dice: y junto al río y en la ribera y a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amados hermanos, el Espíritu Santo en nuestras vidas trae sanidad espiritual, trae fortaleza espiritual, trae bendición. Así hace el Espíritu Santo con aquellos que creen en Jesús. Y citábamos Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Nos habla acerca, amado hermano, del Espíritu. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Vamos allá, vamos a darle lectura una vez más. Amén, está acá, tengo que acostumbrarme a esto. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí beba. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amados hermanos, nosotros tenemos vida. Nosotros hemos sido bendecidos. Nosotros, amado hermano, las áreas enfermas por el pecado en nosotros, hoy recibieron vida porque recibimos a Jesús y en nosotros mora el Espíritu Santo. La experiencia creciente de este río, a medida que el profeta obedecía, pasaba por experiencias cada vez más profundas. El agua que llegaba a los dedos de los pies, versículo 3, representa la edad infantil del creyente. Esto es la fe de aquel que se decidió por Dios y entra en el río de la vida divina. El agua hasta las rodillas, versículo 4, se refiere claramente a una vida de oración. El espíritu de oración. Desde allí corren bendiciones en abundancia, cuando doblamos nuestras rodillas y clamamos al Señor. Llegando a los lomos, versículo 4, se refiere al misterio de la fuerza y es una imagen del servicio. El hombre que ora se convierte pronto en un hombre que da testimonio. El hombre que busca a Dios, el hombre que se compromete con el Señor, el hombre que tiene una buena relación con Dios, se convierte en un hombre que da testimonio, que predica, que anuncia el mensaje, que comparte la palabra, porque ha recibido bendición. Y esa bendición quiere compartirla con otros. Hay un testimonio acerca de una familia que vivía cerca de ellos, vivían unos cristianos. Y cada día de culto, estos cristianos iban para la iglesia. Pero aquella familia que no conocía a Dios, todas las tardes, cada domingo en la mañana, estaba en la portería de su casa. ¿Se entiende lo que es portería? En la puerta de salida. Y esperaban que saliera la familia cristiana. Cuando la familia cristiana iba pasando, le decían adiós
Y la familia cristiana le decía, adiós. Amados hermanos, y por mucho tiempo esta familia cristiana hacía esto, pasaba, veía a aquella familia y solamente le decía adiós. Pero un día el hombre, aquel que cada día de culto se paraba en la puerta de su casa, decidió ir a la iglesia. Y el pastor estaba predicando y entró el hombre, la esposa y sus 3 hijos. Cuando el pastor termina de predicar, el hombre levanta la mano y le dijo, pastor, por 15 años he esperado que esa familia me invite a la casa del Señor. Llevo 15 años saliendo a la puerta de mi casa esperando que esa familia me invite a la iglesia. Nosotros tenemos necesidad de Dios y hemos determinado no esperar más. Hoy es el día y decidimos venir a entregar nuestras vidas a Cristo. Amados hermanos, un hombre que busca a Dios y que se acerca a Dios no espera que aquella familia venga sola, la trae a Cristo. Quizás hay muchos que también están esperando que nosotros le digamos, vamos con nosotros y te haremos bien. Quizás hay muchos que están esperando que le digamos, Cristo te ama. Pero una persona que no tiene no puede compartir. No se concibe que donde haya un cristiano, a su alrededor no se convierta a alguien. Porque el cristiano tiene la luz. Y la luz hace retroceder las tinieblas. El cristiano tiene la palabra y la palabra liberta. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Usted y yo tenemos la verdad. Usted y yo tenemos la palabra. Usted y yo tenemos a Cristo. Tenemos al Espíritu. Entonces es tiempo de salir y proclamar la palabra del Señor y testificar, porque ya nosotros hemos tenido experiencias grandes con el Señor. Pero también al llegar al nivel para nadar, como habla el profeta Ezequiel en el versículo 5, nos muestra que cuanto más sumergidos estemos en las aguas del río o en la presencia del Señor, menos vemos nuestro propio yo. Mientras más nos sumergimos en el Señor y en su Espíritu, menos vemos nuestro propio ego. Nuestra carne y nuestro yo se somete a la voluntad de Dios. Nuestro ego lo sometemos a la voluntad de Cristo. Dicho estado indica la plenitud de la gracia divina y revela el auge de la vida y de fe. Amados hermanos, el Señor tiene grandes cosas para ti y quiere hacer grandes cosas a través de ti. Ya él hizo su parte, ahora te toca a ti. Recuerda, fuimos vasos hechos para su gloria y su honra. Tenemos que llenarnos de su Espíritu para que Dios sea glorificado. Dios ha hecho su parte. Vino, nació, murió, está intercediendo, dio su Espíritu. Su Espíritu está en nosotros y ahora nos toca a nosotros. Dejar que Dios se glorifique y decirle, Señor, usa mi vida. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos en esta noche son capaces de decir, Espíritu de Dios, usa mi vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos hicieron la 11 antes de salir? ¿O la 11 se hace cuando llegue? ¿Cómo es? Todavía tengo que contextualizarme un poco. Pero seguro que usted merendó algo antes de salir de su casa. Entonces diga una vez bien fuerte conmigo. ¿Cuántos se disponen a decirle, Espíritu de Dios, usa mi vida? ¿Cuántos son? Te voy a invitar que te pongas de pie. Ponte de pie conmigo. Quizás estás acostumbrado a una hora con tu pastor. Los pastores cubanos no somos tan amplios. Yo quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Y si puedes, toma la mano del hermano que está a tu lado. Porque la unidad es de Dios. La división es del diablo. Y Dios quiere que su iglesia esté unida. Y Dios quiere que su iglesia busque su presencia unida. En un mismo sentir.
ahí donde tú estás, tomado de la mano de tu hermano, ora conmigo y dile: Señor, usa mi vida. Tómame en tus manos. Glorifícate, Señor. Yo voy a invitar al pastor que ore conmigo acá. Porque es necesario, amados hermanos, dejar que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la persona más sensible, ministre en nosotros. No podemos resistir o no debemos resistir al Espíritu Santo. Que nuestras acciones no contristen al Espíritu Santo. Amados hermanos, dejemos que Dios se glorifique en nosotros y a través de nosotros. Dejemos que Dios haga esa obra perfecta que Él quiere hacer. Recuerda que lo que Dios comienza lo termina. Y Él cada día perfecciona su obra en nosotros. Pero eso es, si tú y yo dejamos que Él haga la obra como Él quiere, cuando Él quiere, aleluya, y donde Él quiere. Y este es el tiempo de dejar que Dios se glorifique. No es mañana, es hoy. El hoy es nuestro, el mañana es de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú has hablado al corazón de tu iglesia. Señor, sentimos que esta gran verdad de pronto la vamos olvidando. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra, estamos acostumbrados a tener nuestras rutinas cristianas y nos olvidamos de lo que tú esperas. Queremos hacer todo según nuestra voluntad. Padre, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Señor, y esta es tu voluntad. Para eso tu Hijo, Jesús, envió al Espíritu Santo, para que la iglesia recibiera el poder, para que fuese testigo en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Señor, ¿y qué de nosotros? Tú nos has amonestado en amor y bien. Gracias por el entusiasmo, el fuego, la gracia de tu Hijo, que nos compartió esta palabra tuya. Pero Padre, no queremos ser oidores de esta palabra, queremos ser hacedores de esta palabra. Señor, todos nosotros, si nos proclamamos cristianos, tenemos tu Espíritu. Porque el que no tiene tu Espíritu no es tuyo. Señor, estos que están aquí confiesan que tú eres el Padre. Amén. Por tanto, tienen tu Espíritu, porque han creído en aquel que tú enviaste. Señor, no hay ni una excusa, ni una, para no estar llenos de tu presencia. Señor, a veces acariciamos nuestros propios pecados, tenemos nuestros puntos ocultos en nuestra personalidad, en nuestra vida. Señor, queremos rendirlo todo a ti, llenos de tu presencia. Padre, queremos ser una iglesia pujante, pero una iglesia pujante es de miembros pujantes. Una iglesia viva tiene que estar viva por el poder tuyo. No, Señor, por la técnica de persuasión. No, Señor, por el activismo religioso, sino por tu gracia, tu poder, tú en medio de nosotros. Señor, es lo que te pedimos. Vuélvenos al amor primero. Vuélvenos a ese entusiasmo que teníamos cuando tú, Señor, empezaste a reinar en el corazón. Todavía eres el Rey. Todavía estás en tu trono. Todavía te amamos. Todavía queremos servirte. Y todavía hay poder en el Espíritu. Que ese poder se manifieste, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, santificamos este instante. Porque es un momento, Señor, importante para nosotros. Recordar que separado de ti nada podemos hacer. Que nuestra unión contigo es en el Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca. Oh Señor, convéncenos de pecado, de justicia, de juicio. Tráenos rendidos otra vez y ayúdanos a hacer
testigos de Cristo. Que así sea, Padre. En mi vida y en la vida de estos tus hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga y le use donde vaya. Si hay alguna persona que todavía no ha tomado una decisión de seguir a Cristo, acérquese a cualquier hermano, porque ahora están todos dispuestos a ser testigos del Señor. Pregunte y dígale, ¿qué tengo que hacer? Y vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.